Abra su Biblia en Éxodo capítulo 1, versículo del 7 al 12. Gracias, Jesús. Voy con una demanda a Venezuela de traer algo del cielo, porque para mí, y no es una frase de cajón, tampoco lo quiero usar como un cliché, yo creo que la iglesia Maranata en Venezuela vive en una atmósfera sobrenatural de Dios. Yo lo creo. Yo creo que ningunos, y respetuosamente, ni siquiera la iglesia en Panamá, y esto lo puedo decir públicamente en Panamá incluso, porque creo que mi papá aún está totalmente de acuerdo, ninguna iglesia vive tan sobrenaturalmente como la iglesia Maranata en Venezuela. Ninguna. Nosotros no sabemos qué es no tener comida en los stands de los supermercados y aún así alimentar miles. Nosotros teniendo la comida no alimentamos 100. O sea que hablo de todas las iglesias. Es una cosa sobrenatural. Yo creo que ellos viven en algo sobrenatural que ni ellos saben. Y yo creo, y espero me acepte mi locura, esto lo dije años atrás, se van a escribir muchos libros en los próximos años de lo que sucedió en Venezuela y de lo sobrenatural que vivió la iglesia. Yo leo la Biblia y hay acontecimientos en la Biblia muy parecidos a los que suceden en Venezuela. La multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces, lo que sucedió con los cuervos alimentando a Elías, y eso es muy parecido a lo que sucede en Venezuela, sino que como lo tenemos presente, no escribimos de ello. Casi siempre se escriben de los avivamientos cuando ya han pasado, y de eso que ha sucedido en Venezuela se va a escribir. Acépteme esta locura y escríbalo por ahí en alguna parte, pero se va a escribir como se escribió del avivamiento en Gales con John Lay, se va a escribir del avivamiento en Venezuela con el apóstol Bertucci, que ya sucedió el avivamiento, porque tiene que ser avivamiento para sostener una iglesia sin recursos. Hermano, están entrando 5, 6, 7 mil personas a la iglesia y vienen todos con necesidad, todos con hambre, la mayoría sin comida, y la iglesia allí ya lleva ¿cuántos? 3, 4 años en esta situación. No está allí para recoger diezmo y ofrendas, sino para mirar cómo le ofrece a toda esa gente una palabra del cielo, una esperanza, una fortaleza y también ayuda. Por Dios, allá no se podría decir como se dice en Quito. Aquí no le pidan a nadie, que aquí se enojan. Allá no se puede decir eso. Allá a todo mundo hay que pedirle si tiene algo para ayudar. No, o sea, no sé si, pero aquí yo he encontrado a esa gente así. Bueno, perdóneme, yo estaba haciendo una diligencia en el banco y había un migrante, una persona que había perdido su documento. Le pagaron con un cheque, tenía allí la denuncia del documento, todo, la carta de la empresa, todo. Uy, hermano, yo lloraba. Yo estaba haciendo la fila y se me acerca y me dice: por favor, mire, dentro del banco, dentro de la oficina, con el vigilante, se me perdieron los documentos, aquí está la carta firmada, esta es la carta de la empresa que certifica que se me perdió el documento y necesito cambiar el cheque. Yo no tenía mi pasaporte ahí. Le dije: si le sirve mi cédula de colombiano, con todo el gusto. Y fue a la ventanilla con mi cédula, le dijeron que no. Hermano, yo hice una fila ahí como de 45 minutos y nadie. Él se acercaba y hablaba y le decía: no. Yo terminé la fila y le dije nada, y el hombre casi llorando: nadie. Yo: hermano, pues si me da tiempo, si me espera, yo voy a mi casa, traigo el pasaporte y te ayudo. Porque hay culturas un poco insensibles a las necesidades, a las cosas, y yo me dolía de eso. Yo dije: no puede ser. Tenemos que traer la cultura del cielo. En Venezuela todo el mundo tiene que estar dispuesto a dar, todo el mundo tiene que estar dispuesto a ayudar, porque todo el mundo también necesita. Nosotros, por lo menos en Colombia, los que venimos de Colombia, todavía no hemos tenido necesidad de nada, y por eso hay tanto orgullo, tanta soberbia. No sé aquí, pero creemos que nunca nos va a faltar. Que Dios nos ayude, porque la creación es una rueda que en cualquier momento gira, y los que están arriba estarán abajo, y los que están abajo estarán arriba. Levante las manos al cielo, adore al Espíritu Santo. Que Dios cambie nuestro corazón,
que Dios cambie nuestro corazón. A eso voy yo a Venezuela el próximo miércoles. En 4 días voy para Venezuela. Y voy a eso, voy a captar sensibilidad. En realidad voy a ver cómo es que se le reparte comida a la gente, cómo es que se genera recursos, cómo es que se siente el dolor de la gente. Yo necesito eso, que estamos tan cómodos, con tanta seguridad. Nosotros podemos tener hasta carro en nuestros países. Yo tengo uno, hablo de mí personalmente, y andar en el carro vacío para la iglesia. Cuando hay gente necesitando un transporte, por favor, perdóneme en mi sinceridad. Hermano, me va a tener que perdonar porque si no se va para el infierno. Pero yo tengo que ser sincero. Yo necesito cambiar muchas cosas. Necesito cambiar muchas cosas. Padre, en el nombre de Jesús, amén. Y amén, y amén, y amén, y amén, Señor. Gracias, Padre. Gloria a Dios. No, pero es que si montamos a alguien en el carro, de pronto nos roba, de pronto nos secuestra. Pues hay que tomar el riesgo. No todos son ladrones, ni todos son secuestradores. También hay ladrones en Colombia. En Ecuador no sé, pero en Colombia sí hay muchos ladrones, mucho bandido. Éxodo 1, verso 7. Hoy termino, por la ayuda del Espíritu Santo, esta serie, quebrantando el espíritu de miedo. Y no hay mejor manera que terminarlo. No me voy a esforzar, yo tengo 3 cultos el domingo, necesito voz, necesito fuerza. Además hoy estuve aquí encerrado orando, y más fue por los cultos de Panamá en realidad que por este. Pero no hay mejor manera de terminar esta serie de quebrantando el miedo que trasladándole ese miedo a nuestros enemigos espirituales. No hay mejor manera que destruir el miedo que muchas veces nos visita. Y una de esas es ese miedo que acabo de decir. Yo se lo digo porque ayer yo viajé Quito y Piales ayer. Alquilé un vehículo con Daniel, con mi hijo, y salimos. Y entonces uno todavía ve en la carretera, como por los últimos años, mucho migrante con sus bebés. Y uno anda con el carro compuesto. Y uno lucha dentro de uno, lo recojo, no lo recojo, ¿será que me pone problema la policía? ¿Será que son indocumentados? Luego me meten a la cárcel. Y hay un montón de cosas, hay un contexto, eso es real. Y aún para hacer estas cosas nos invaden miedos. No, que es que alguien recogió a no sé quién y luego lo apuñalearon y luego le robaron el carro y esto. Y nos invaden miedos. Pero ¿por qué no le trasladamos estos miedos a nuestro enemigo, a Satanás? ¿Por qué no le trasladamos todos estos miedos a Satanás? Porque toda verdad es paralela. Lo que alguien teme, eso le viene. ¿Y por qué no le trasladamos estos miedos a Satanás para que sea Satanás el que tema y al que le venga todo esto? Dios no te quiere con miedo. ¿Sabe que una de las cosas por las cuales la gente no da es por miedo a quedarse sin nada? Y por eso dejan de activar las leyes espirituales de cosecha. Yo le estoy poniendo por ahí a los líderes para molestarlos un poco. Me gusta fastidiarlos, y ellos a eso no le ponen ni amén ni gracias papá. Pero como yo no lo pongo para eso, les estoy poniendo las razones de la pobreza, bíblicas, no mías, bíblicas. Entonces ahí no, casi nunca nadie contesta. Si le pongo un solecito por la mañana, una foto de un sol, y le digo buenos días mis hijos, un día maravilloso, este es un día de milagro, son 180 WhatsApp, entran en media hora, amén, amén, amén papá, lo creo, lo recibo, amén papá, amén, era la palabra que necesitaba. Pero si le ponemos las razones de la pobreza, 3 WhatsApp entraron en el día. Bueno, esa es la situación real de nosotros como seres humanos. Y hay gente que está perdiendo sus cosechas porque tienen miedo a sembrar. O sea, si yo doy lo que tengo, me quedo sin nada. Hay un miedo. Y en realidad no nos quedamos sin nada. En realidad, cuando damos, generamos un espacio para que Dios llene. Y activamos una ley espiritual. O sea, ¿qué sucedería si nuestros campesinos se quedaran con el grano en el almacén, en la bodega?
porque tienen miedo de sembrarlo, porque y si lo siembro y viene una tormenta, y si lo siembro y viene una nevada, y si lo siembro y viene granizo, y si lo siembro y sale un calor y me quema la semilla, ¿qué pasaría? Estuviéramos muriéndonos de hambre. Pero el campesino tiene que tener fe, oiga, tiene que tener fe, aunque no venga a la iglesia, ninguna iglesia, puede ser inclusive hasta satánico, pero tiene fe que siembra esa semilla, tiene fe que la tierra tiene los ingredientes para que la semilla se reproduzca, muera y se reproduzca. Tiene fe que va a salir el sol en el tiempo exacto y que también va a venir lluvia en el tiempo exacto. Tiene fe que cuando crezca no va a haber una plaga. Tiene fe de que cuando crezca no va a haber una zorra que se lleve el cultivo. Y tiene fe de que va a cosechar. Un campesino. ¿Quién le asegura eso? ¿Quién se lo asegura? Si está sembrando una semilla, ¿quién le asegura que dentro de la semilla hay un árbol? ¿Quién se lo asegura? Es una ley. Es una ley. Y él, sin ir a la iglesia, la activa y tiene cosechas. Algunas veces perderá, pero otras veces ganará. Y en Dios no se pierde. Entonces nosotros no podemos tener más miedo que un campesino al activar leyes. Él está activando una ley que es, por Dios bendito, ¿quién le asegura a alguien que va a crecer un árbol de una frutica? Solo Dios. Amén. Hoy le vamos a pasar nuestros miedos a Satanás. Yo dije, Maranata, hoy le vamos a pasar nuestros miedos a Satanás. Hoy le vamos a pasar nuestros miedos a Satanás. Empiezo diciéndole algo. Satanás te tiene pánico y te tiene miedo. Y por eso el miedo que él te produce a ti es el miedo que él te tiene a ti. El miedo que él quiere colocar en ti es el miedo que él tiene de ti. Solo me lo dijo el Espíritu hoy orando aquí. Y vamos a verlo si sí es verdad. Vamos a leer del verso 7, hijo, hasta el verso 12. Hijo e hija. Pero como los israelitas, estoy leyendo Dios habla hoy. Por favor, póngamelo en la pantalla para no descoordinar con el pueblo de Dios. Versículo 7. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Está hablando del pueblo de Dios en Egipto, después de que murió José. Los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Vamos a leerlo con mucha atención, que es la palabra de Dios. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Recuerden que José fue el líder de Egipto cuando hubo hambre. 7 años de abundancia y 7 años de hambre. En realidad fue José quien sostuvo esa nación y la llevó a ser la potencia del mundo. Pero murió José, se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José, no sabía por qué Egipto era una potencia, y le dijo a su pueblo, versículo 9: he aquí el pueblo de los hijos de Israel. Mire lo que dice: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Quién era el que tenía miedo? El rey de Egipto y los egipcios. Satanás me tiene miedo, y Satanás te tiene miedo a ti también. Y miren lo que dice este rey. Rey de Egipto, tipo de Satanás; Egipto, tipo del mundo. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Verso 11. Entonces pusieron sobre ellos, sobre el pueblo de Dios, comisarios de tributos que los molestasen. El diablo desató demonios para que oprimieran al pueblo de Dios, porque tenía miedo que ese pueblo se levantara. Yo no sé si están conmigo. Si usted no grita, en alguna parte van a gritar. Así, eso es verdad. Alguien me puso un mensaje mío de hace como 5 años atrás, esta semana, en el WhatsApp, un muchacho venezolano, Andrés. Como 4 años atrás que prediqué yo la raíz de las fronteras, el orgullo, la raíz de las fronteras. Y me lo puso y dijo: aquí estoy brincando. Y yo dije: vea, la gente brinca 5 años después. Entonces pusieron sobre ellos comisarios. ¿Por qué pusieron comisarios? Porque el rey de Egipto y los egipcios
tenían miedo de que el pueblo se multiplicara, se levantara, hicieran guerra contra ellos. Entonces les pusieron comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Verso 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Tenga presente bien eso, porque venía la opresión. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios, ¿qué? Los egipcios, ¿qué? Temían. La versión que yo les iba a leer, voy a leer solo el último versículo para no ser disonante con ustedes. El verso 12 de la Dios habla hoy dice: pero mientras más los maltrataban, más aumentaban, así que los egipcios le tenían mucho miedo al pueblo de Dios. Así que los egipcios le tenían mucho miedo al pueblo de Dios. ¿Por qué era la opresión? Porque les tenían miedo. ¿Por qué es que Satanás te oprime? Porque en realidad te tiene miedo. Porque Satanás sabe ¿qué Dios va a hacer contigo? Satanás sabe lo que Dios va a hacer con la iglesia. Satanás sabe lo que Dios va a hacer conmigo. Satanás lo sabe más que yo, y Satanás lo sabe más que nosotros mismos, porque Satanás es un espíritu, y Satanás sabe el plan que Dios tiene con esta iglesia, y le tiene miedo a esta iglesia. O sea, la opresión vino porque dijeron: qué miedo que esta gente se levante y se multiplique. El diablo tiene miedo de que tú te levantes. El diablo tiene miedo de que tú descubras quién tú eres. El diablo tiene miedo de que tú descubras qué fuerza tú tienes. Y yo estoy aquí para descubrir lo que tú eres en Dios, no lo que el diablo va a hacer. Amén. Voy a decir esto y lo voy a leer como el viernes pasado: ninguna aflicción del maligno te podrá tocar para siempre. Ninguna aflicción del maligno te podrá tocar para siempre. Ninguna aflicción del maligno te podrá tocar para siempre. Y entre más el diablo te oprima, más fuerza va a sacar de ti. Entre más el diablo te oprima, más tú te vas a multiplicar. Entre más el diablo nos oprima, más tú te vas a levantar en el nombre poderoso de Jesús. La opresión es una manera de Dios levantarnos con poder y con fuerza. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. El ataque y la opresión satánica contra tu vida ha sido porque el enemigo tiene miedo de lo que tú representas. Santo. De manera que los egipcios, tipo de el mundo y tipo de demonios, el sistema del mundo está bajo demonios. De manera que el mundo y los demonios temían a los hijos de Maranata. De manera que los demonios y el sistema del mundo temía a los hijos de Maranata. Por eso los oprimían porque les tenían miedo. Hermano, la opresión que ha venido sobre ti es porque el diablo tiene miedo de que tú te levantes. El diablo tiene miedo de que tú prosperes. Voy a decirlo de esta manera: el Espíritu Santo está sobre mí. En el área donde el diablo te oprime es el área donde el diablo tiene miedo que te levantes. El área que el diablo está oprimiendo es el área donde Dios te va a levantar. Tenemos que verlo de esa manera. Ahora, el miedo que Satanás ha colocado en mí, se lo voy a regresar a él en el nombre de Jesús. Yo me voy a levantar en todas las áreas. Amén. ¿Está listo? Lo que el enemigo teme de ti es lo que pelea. ¿Qué temía Egipto? ¿Qué temía los egipcios? ¿Qué temía el rey de Egipto? Que el pueblo de Dios se multiplicara, que el pueblo de Dios se levantara, que el pueblo de Dios llegara a ser muy poderoso, dice el verso 7. Temían que el pueblo de Dios llegara a ser muy poderoso. Lo que el enemigo teme de ti es lo que está peleando. Santo, ojalá entienda esto, mis hijos bellos. Donde el enemigo te está peleando es donde el enemigo te está temiendo. Santo Dios. Así de sencillo, así tan simple como tan simple. Donde te está peleando es donde te está temiendo. Y lo que él teme es lo que va a venir. Porque toda verdad es paralela. Lo que el hombre teme, eso le viene. Y lo que el diablo teme, eso le va a venir. Si él teme que yo prospere, voy a prosperar. Él tiene miedo que esta iglesia prospere y va a prosperar. Él tiene miedo que esta iglesia se levante y se va a levantar. Él tiene miedo de que tú te levantes y te vas a levantar en el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, Maranata, si quieres saber a qué le teme el diablo, observa contra qué está peleando.
Si tú quieres saber a qué le teme el diablo, observa contra qué está peleando. Está atacando tus hijos. Está atacando tus hijos. Bueno, eso es lo que está temiendo él, que tus hijos se levanten. Está atacando a tus hijos. Entonces él teme que tus hijos se levanten. Y como él teme que tus hijos se levanten, se van a levantar. Porque lo que él teme le va a venir. Yo le voy a trasladar los miedos al diablo. Si a Job le vino lo que temía, al diablo le va a venir lo que teme también. En el nombre de Jesús. ¿Está listo? Si sientes presión sobre tu vida, es porque el maligno te teme. Si sientes presión sobre tus finanzas, es porque el maligno teme que seas próspero. Alguien diga amén. Si sientes presión sobre tu familia, es porque el maligno teme que tu familia sea poderosa en esta tierra. Él tiene miedo de eso. La historia de Esther, y no vamos a ir allá. Le tuvieron tanto miedo a Israel que los quisieron exterminar a todos. La historia de Moisés. El faraón le tuvo tanto miedo a los hijos de los israelitas, de los hebreos, que mandó a matar todos los niños. Pero mandándolos a matar, no exterminó el propósito de Dios. Le tenían tanto miedo a Daniel que lo metieron al foso de los leones. Le tenían tanto miedo a Sadrach, Mesach y Abednego que los mandaron al horno de fuego. O sea, donde el diablo tiene miedo de ti es donde te ataca. Mira el ataque de Satanás a tu vida no como un mecanismo de destrucción, sino como un mecanismo de miedo satánico. El diablo tiene miedo y me está atacando en esa área. Entonces, como me ataca en esa área, yo tengo que descubrir que esa es la área en la cual Dios me va a levantar. Aleluya. Porque entre más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Entre más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Gloria a Dios. Segundo, cuando el enemigo pelea contra ti, no te podrá acabar. Porque la opresión del enemigo en tu vida te hará florecer. Eso dice el verso 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Donde el diablo te oprime, ahí tú floreces. Donde el diablo te ataca, ahí tú te levantas. Donde el diablo intenta detenerte, ahí es donde Dios te va a usar con más poder. ¿Qué significa esto, mis hijos? Que la confrontación del diablo es fertilizante. Eso leo yo ahí, mis hijos. Cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. La opresión es fertilizante porque multiplica. Ay, oh, Dios. La confrontación y la opresión del diablo es fertilizante de la multiplicación y de la manifestación. El diablo que oprima y yo me multiplico. El diablo que oprima y yo prospero. El diablo que oprima y yo me levanto. El diablo que oprima y yo me levanto para ver la gloria de Dios. El diablo que te oprima y tú te vas a multiplicar. En el nombre poderoso de Jesús. Declaro eso en el nombre de Jesús. Declaro eso. La opresión del diablo es un fertilizante para la multiplicación. La opresión del diablo es un fertilizante para el crecimiento. La opresión del diablo es un fertilizante para la prosperidad. En el nombre poderoso de Jesús. Eso no hay que explicarlo, eso está ahí en la palabra. Eso significa que el ataque del diablo no te podrá acabar ni destruir, porque el ataque del diablo viene porque el diablo teme lo que Dios está a punto de hacer contigo. El propósito de Dios en tu vida podrá ser atacado, pero nunca podrá ser destruido. El propósito de Dios en tu vida podrá ser atacado, pero nunca podrá ser destruido. Los egipcios los atacaron, los oprimieron, les multiplicaron el trabajo, los hicieron trabajar el doble, les hicieron buscar la paja para hacer los ladrillos para construir, les hicieron construir ciudades enteras, pero nunca destruyeron el plan de Dios, de que el pueblo de Dios se multiplicara. Punto número 3. Le prometí terminar rápido porque yo tengo que madrugar. El miedo del diablo
siempre lo seduce a un ataque. El miedo del diablo siempre lo seduce a un ataque. Si yo entiendo esto, voy a ser muy bendecido. O sea, si el diablo me atacó, fue seducido por su miedo. Lo sedujo fue un miedo que me tenía. Pues dice que mandó a matar a los niños. Tenía un miedo de un Salvador, que era Moisés. Y cuando nació Jesús, también repitió la misma historia. Mandó a matar a todos los niños porque tenía miedo de un Salvador. O sea que el ataque del diablo viene de que fue seducido por un miedo que él tiene. Esto usted lo escucha en enlace, ¿verdad? Es por la divina gracia de Dios. Creo que voy a predicar en el en Arraiján el domingo, en el primer culto, sobre el miedo. Creo que voy a predicar eso. No sé si el Espíritu me lo confirme, pero creo que voy a predicar ¿por qué tener miedo, iglesia? Así les voy a predicar ¿por qué tener miedo? O sea, el miedo del diablo siempre lo seduce a un ataque. Eso dice Proverbios 10:24. Proverbios 10:24, colóquelo ahí en la pantalla, mis hijos. En la Dios habla hoy, que es la que estoy usando yo, dice: lo que más teme el malvado, eso le sucede. Proverbios 10:24. Lo que más teme el malvado, eso le sucede, pero al justo se le cumplen sus deseos. Lo que el impío teme, eso. ¿Y qué más impío que el diablo? Leemos ese versículo y pensamos en el vecino que no va a la iglesia, pero para mí el más impío de los impíos es el diablo. Bueno, entonces lo que el diablo teme, eso le va a venir. Y el diablo teme que la iglesia crezca. El diablo teme que la iglesia se multiplique. El diablo teme que el pueblo de Dios se levante. El diablo teme que el pueblo de Dios predique la palabra. El diablo teme que el pueblo de Dios salga a las calles. Y lo vamos a hacer, y no va a haber nadie que nos pueda detener. Pero a los justos les será dado lo que desea. Yo deseo ver la gloria de Dios en este país. Yo deseo ver miles de almas salvándose. Yo deseo ver predicadores saliendo por las calles. Yo deseo ver 50, 60, 70 iglesias en Ecuador. Allá está la visión, llenando Ecuador con la gloria de Dios. En cada capital, en cada provincia habrán iglesias, Maranata. Yo deseo eso. Y la palabra dice que lo que los justos desean, se les será dado. A los justos les será dado lo que desean. Yo deseo ver mi familia salva. Yo deseo ver a mis hijos salvos. Yo deseo ver a mis nietos. Yo deseo ver a mis bisnietos sirviéndole a Dios en el nombre de, si Jesús no ha venido, yo deseo ver eso. Y a los justos se le dará lo que desean. Habrá un justo aquí en este día. Desea ver su familia, desea ver economía, desea ver éxito, desea ver la gloria de Dios. Usted lo va a ver. Y al diablo le va a venir lo que él teme. En el nombre de Jesús. Amén. El lunes a las 5 de la mañana murió el abuelo de mi esposa y ni se dio cuenta, porque la familia mía es toda rara, la familia de nosotros es bien rara. Se murió el abuelo a las 5:30, un hombre que fue toda su vida creyente, pentecostal. Por las oraciones de él, creo que toda esta familia y toda esta generación está en Cristo, porque él de esos viejos, ese viejito oraba, tenía, cuando me mandó el video orando de rodillas, 80 años. 84 años de rodillas orando. ¿Cuántas horas de rodillas oraba el viejo? 5 horas por las mañanas, con 84 años. De rodillas, orando 5 horas ahí. Todos los días ese viejo. Todos los días. Sí. Él falleció el lunes. Estaba en Medellín con el papá de mi esposa. Y ni le avisaron a ella. Ni a nadie le avisaron. El hombre murió. Él predicó. ¿Cuántos años tenía él? Ahorita 90. No, como 90. 87 años tenía. Y el domingo predicó él. Él predicó el domingo. La esposa se había muerto hace cuánto atrás, un mes atrás, la esposa. Y él predicó el domingo. Se fue a descansar y dijo: me voy a ir a encontrar con mi esposa. Así dijo: ya me voy a encontrar, voy a ir a ver a mi esposa. Se le puso las 2 manos aquí. ¡Tin! Se durmió, se fue. O sea, se despidió y se fue.
A mi esposa ni le avisaron. Yo me vine a dar cuenta ayer que estaba en Colombia, porque alguien inocentemente me dijo: ay, ¿y cómo está la mamá? Me preguntaron a mí cómo está la mamá con la muerte del abuelo. Y yo no sé, yo creo que ella ni sabe. Y le escribo y le digo: ¿usted sabía que se murió su abuelo? No, no sé nada. Hasta hoy se comunicó con la mamá. ¿Y por qué no me avisaron? No, ¿qué le vamos a avisar? Nadie. El viejo se murió. No le hicieron velorio, no le hicieron nada. Al hombre lo cremaron como fue su deseo. Se cremó y nada de nada. Jesús resucitará hasta las cenizas, dice la palabra, que Jesús resucitará hasta las cenizas y lo volverá a levantar. Hermano, el deseo de él toda la vida era ver a sus hijos salvos, y los vio salvos. Vio su familia salva, vio los nietos salvos, vio los bisnietos salvos. Hermano, que eso le pasó a él y a mí no me va a pasar, y a usted no le va a pasar. ¿Ah? Si yo deseo ver a mis nietos salvos, los voy a ver salvos. Si yo deseo ver a mis nietos haciendo la obra de Dios, voy a ver a mis nietos haciendo la obra de Dios. Si yo deseo ver un nieto siendo pastor y continuando con este llamado y predicando a Jesús sin avaricia, sin amor al dinero, lo voy a ver. Lo voy a ver, lo voy a ver, claro que lo voy a ver, porque a los justos les será dado lo que desean. Y al diablo le vendrá lo que teme, gloria a Dios. Y él tiene un miedo que esta iglesia crezca, y eso le va a venir. Eso es lo que le va a venir. Termino. ¿A qué le teme el diablo? Termino con esta pregunta. ¿A qué le teme el diablo? Primero, a tu futuro y a tu destino. Le tiene miedo a tu futuro. Por eso usa tanto tu pasado, porque le tiene miedo al futuro. Por eso te habla tanto del pasado. El diablo nunca habla del futuro. Usted sabe cuando alguien está hablando de parte de Satanás, porque el que habla de parte de Satanás siempre habla del pasado. Es que tú hiciste, es que tú esto, es que tú aquello. Dios habla de tu futuro. El diablo tiene miedo a tu futuro, le tiene miedo a tu destino, le tiene miedo a los días que vienen, Maranata. Por Dios, esto es poderoso. Me está ardiendo, los huesos me están quemando. ¿A qué le teme el diablo? A tu potencial en Dios y a los dones que Dios te ha dado, porque son herramientas que Dios te ha dado, herramientas para que puedas ser lo que Dios dijo que ibas a hacer. ¿A qué le teme el diablo? Tercero, a todas las profecías que Dios ha declarado sobre tu vida. A eso le teme el diablo, porque el diablo sabe que esa palabra no cae por tierra. Lo que está en las escrituras acerca de ti se va a cumplir, y el diablo le tiene miedo a toda esa palabra profética que Dios ha hablado acerca de nosotros. El diablo sabe que las palabras de Dios son sentencias irrevocables. Lo que él ve en las escrituras acerca de ti le produce miedo. Qué bueno que nosotros viéramos en las escrituras lo que Dios dice de nosotros, más que el diablo. El diablo ve en las escrituras lo que Dios dijo de ti y tiene miedo. Dios dijo que seríamos cabeza y no cola, que estaríamos arriba y nunca abajo. Dios dijo que caerían a nuestro lado 1000 y a nuestra diestra 10,000, mas a nosotros nos tocarían. Dios dijo que el enemigo vendría como un río, mas el Espíritu de Jehová levantaría bandera. Dios dijo que Él nunca nos dejaría ni nos desampararía, que Él estaría con nosotros todos los días. Si el diablo lee eso y le da miedo, yo al leerlo debo de recibir fe. El diablo lee, porque el diablo lee la Biblia. A Jesús lo tentó con la Biblia. El diablo estaba leyéndose el Salmo 91. Entonces cuando Jesús estaba en el monte de la tentación y Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, entonces viene la otra tentación del diablo y le dice: lánzate de aquí, porque también está escrito que Él enviará sus ángeles y te guardarán. Le leyó el Salmo 91. El diablo leyéndole el Salmo 91 a Jesús. Le leyó el Salmo 91. Lánzate, que escrito está que Él enviará sus ángeles y te sostendrán. Él lee la Biblia, y cuando Él lee la Biblia y lee
que tú vas a ser prosperado le da miedo. Y nosotros lo leemos y nos pasa como un helicóptero por encima, nos despeina y ya. Si al diablo le da miedo leer la palabra porque sabe que se va a cumplir en mi vida, a mí debería de producirme fe, porque yo también creo que se va a cumplir en mi vida. Lo que le produce miedo al diablo debe producirme fe a mí. Santo Dios, santo Dios. Ok. ¿A qué le teme el diablo? A tus oportunidades que Dios te da y al favor de Dios sobre tu vida. ¿Sabe qué tiene el diablo? ¿Qué le tiene miedo? Que tú todos los días tienes una nueva oportunidad. Por eso es que quiere matarnos y no nos puede matar. Porque mañana vas a tener una oportunidad de prosperar. Mañana vas a tener una oportunidad de casarte si no te has casado. Si te dejó el trole, si te dejó el metro, si te dejó el tren, si te dejó, mañana tienes un... Se levantaron todas las del lado de acá, vea, son solteras. Va a haber que mezclarlas, a ver si se les pasa algo. El diablo tiene miedo que mañana tenemos una nueva oportunidad de casarnos, de ser prósperos, de ser bendecidos, de tener victoria. Mañana es una oportunidad para ver la gloria de Dios, porque cada día sus misericordias son nuevas cada mañana. El diablo le tiene miedo a las nuevas oportunidades de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el diablo sabe que no es de los ligeros la carrera, ni de los fuertes la batalla, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. El diablo le tiene miedo a las ocasiones que Dios nos da. Tenemos una ocasión de levantar un negocio, tenemos una oportunidad de volver a levantar familia, aunque hayas fracasado 1000 veces. Si estás vivo, tienes nuevas oportunidades, y el diablo le tiene miedo a las nuevas oportunidades de Dios. Esto está bien poderoso. Eso lo están grabando. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Quinto, ¿a qué le teme el diablo? Yo dije que le iba a pasar este miedo al diablo, y todo miedo que estuviera en usted se lo voy a pasar al diablo. El diablo le tiene miedo a tu influencia. El diablo le tiene miedo a tu impacto. El diablo le tiene miedo a que tus testimonios puedan alcanzar mucha gente. A eso le tiene miedo el diablo. El diablo le tiene miedo a tu influencia en tu trabajo, a tu influencia en tu oficina. El diablo tiene miedo a que tú impactes esta ciudad. El diablo tiene miedo a que yo impacte este país. Tiene miedo, porque nuestros testimonios, nuestra influencia y nuestro impacto van a salvar miles y miles de almas. Miles, y eso le tiene miedo al diablo. El diablo le tiene miedo que un milagro tuyo salvará a mucha gente. Porque muchos oirán de lo que Dios hizo contigo y correrán a los pies del Señor. Porque dos caminarán y tomarán de la mano del manto a un judío y le dirán: Señor, llévenos, porque hemos visto que contigo está Dios. Tomarán del manto a uno de Maranata y le dirán: llévanos a Maranata, porque en medio de Maranata está Dios. El diablo le tiene miedo al impacto y a la influencia que los milagros de Dios van a suceder en nosotros. ¿Está bendecido en esta noche o no está bendecido? Ok, punto número 6 entonces, para terminar. El diablo le tiene miedo a Maranata porque tiene un propósito celestial. Lo que el diablo teme va a suceder. Si no pudo detener a Israel, no podrá detener a Maranata. Si no pudo detener a Mardoqueo, y no pudo detener a Daniel, y no pudo detener a Sadrá, y no pudo detener a Moisés cuando mandó a matar a los niños, y no pudo detener a Jesús cuando mandó a matar a los niños, tampoco podrá detenernos a nosotros. Lo que el diablo teme de Maranata se va a cumplir. Lo que el diablo teme de mi vida se va a cumplir. Diga eso. Lo que el diablo teme de mi economía se va a cumplir. Lo que el diablo teme de mi salud se va a cumplir. Lo que el diablo teme de mi familia se va a cumplir. Lo que el diablo teme de Ecuador se va a cumplir. Lo que el diablo teme de Venezuela se va a cumplir. Lo que el diablo teme de mi destino y de mi futuro se va a cumplir. Lo que el diablo teme de mis potenciales
potenciales y mis dones, se va a cumplir. Lo que el diablo teme de mis profecías y de las promesas de Dios a mi vida, se va a cumplir. Lo que el diablo teme de mis oportunidades y de mi favor, se va a cumplir. Y lo que el diablo teme de mi impacto y de mi influencia en este país, se va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. Y ustedes dicen, aplaudan entonces al Señor, aleluya. Gracias, 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 gracias. Póngase de pie, por favor, levante las manos al cielo. He terminado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Levante las manos y adore al Señor. Gracias, Jesús.